Comienza nuestro panel de conversación de esta mañana. Aquí en Voces del Poder nos acompañan Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Laura? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Sebastián. Encantado de estar de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Y partamos con lo que comentábamos en titulares. Ya les detallábamos que hoy día, a mediodía, vence el plazo para la presentación de indicaciones del proyecto misceláneo que ha presentado el Gobierno. Y se ha abierto toda una discusión por la estrategia que va a seguir la oposición, que ha adelantado que va a presentar 1.500, 2.000 indicaciones, decía el diputado Jaime Araya, lo que ha traído todo un debate sobre la legitimidad de esa presentación. El gobierno acusa que es obstruccionismo, en la oposición dicen que es sencillamente la forma de corregir un proyecto que califican derechamente como un proyecto malo. Laura, ¿qué te parece primero la forma en la que se sitúa ya esa estrategia de parte de la oposición? Yo creo que aquí hay un problema que tiene origen en ambas partes, principalmente, por cierto, en el gobierno, que es el que tiene el mandato de llevar adelante las negociaciones para presentar proyectos de reforma de esta envergadura y tan complejas como la reforma miscelánea. Yo creo que ha habido falta de capacidad del diálogo y recién lo han reconocido distintos actores políticos. Esta cantidad de indicaciones no es un fenómeno que se presenta ahora. Yo quiero recordar la ley de migración y extranjería, la ley de pesca, el reforme del Código de Agua y la reforma previsional. Todas ellas tuvieron más de 1.000 indicaciones. A mí no me parece mal, es parte de la función de los parlamentarios, y además es parte del rol. ¿Sí? Es un derecho que tienen los parlamentarios que la Asamblea debata sobre los proyectos de ley. Lo que sí exhibe es una falta de capacidad de diálogo de ambas partes. Insisto, el gobierno tiene ahí la primera mano, el primer deber y obligación de convocar este mayor diálogo, pero claramente acá hay un problema de diálogo que es necesario solucionarlo, porque el gobierno está partiendo y porque esta reforma, con todas las cosas que uno puede considerar que son positivas, tiene sí una complejidad concreta, que es el beneficio que genera mayoritariamente a las empresas más grandes del país. Y eso, dicho de esta forma, me parece a mí que requiere de una modificación. Yo escuchaba ante la entrevista la compensación, lo dijo Osvaldo Rosales, que no está implícita ni negociada como una alternativa de parte de las empresas que van a recibir una reducción tributaria a objeto de que puedan invertir en el país, es una exigencia que, por ejemplo, podría estar sobre la mesa. Rodrigo, ¿cómo ves este primer escenario? A ver, yo coincido con Laura. Esta es una facultad que tiene el Poder Legislativo justamente para mejorar proyectos que impulsa el Gobierno, el Ejecutivo en este caso. Ahora, vamos a ver a las 12 del día si se cumple el anticipo que conocimos por parte del diputado Jaime Araya. Aprovecho también de condenar todas las amenazas que ha recibido a raíz justamente de eso. En la política no cabe los espacios para ello, tampoco para el diputado Olivares, que también recibió violencia durante el fin de semana. Pero vamos a ver si son indicaciones que van en la línea de contribuir al proyecto, tanto en la forma como en el fondo, o son indicaciones, como lo anticipó un poco el diputado Jaime Araya, que buscan hacer sufrir al gobierno, que esas fueron las palabras que utilizó. Si son indicaciones para dilatar la discusión de un proyecto de ley impulsado por el gobierno. Yo no tengo ningún problema en que se presenten 1, 10, 20, 1.000. Pero ¿cuál es la intención de ella? ¿Mejorar o dilatar? Y creo que ahí está quizás la diferencia entre lo que plantea Laura. No, yo, a confesión de parte, relevo prueba. El diputado dijo que su objetivo era justamente dilatar y hacer sufrir al gobierno. Y de hecho ayer la presidenta del Frente Amplio dijo que aquí hubo un problema con esas palabras, no con el fondo, sino con develó una estrategia. Y eso de alguna otra forma habla con... no con la lógica que uno busca justamente del diálogo democrático, justamente lo que plantea Laura, que aquí probablemente ha faltado diálogo. Sí, el gobierno ha hecho esfuerzo, lo ha hecho, quizás debería hacerlo con mayor profundidad, pero ha invitado también a los distintos actores de la oposición a conversar en la moneda, lo ha hecho el ministro Alvarado, lo ha hecho el ministro García Ruminot, pero probablemente pueda faltar, sí, pero no sé si este es el camino correcto. En el fondo, este tsunami, maremoto de indicaciones, que el objetivo, por lo que se declaró, es más bien dilatar que mejorar, que justamente el espíritu de la indicación es tratar de contribuir a la discusión legislativa. Laura, bueno, efectivamente esa es una estrategia, ¿no? O sea, tratar de ir generando ciertas dilaciones, porque además hay algunas indicaciones que derechamente podrían ser inconstitucionales, ¿no? Aquellas que tengan que ver con cambios tributarios también. A ver, dos cosas. Una, las indicaciones
pueden ser una estrategia, y si fuera una estrategia presentar muchas indicaciones, no habría nada negativo en eso, hay que dejarlo en claro. No, porque es el derecho de la oposición a presentar observaciones que tienen que ver con que el proyecto responda efectivamente al espíritu que está por detrás. Y nuestra preocupación... ¿Sea para dilatar solamente? No. Yo me imagino que esto responde también al hecho de que en las comisiones se ha visto todo extremadamente apurado, tiene urgencia, entiendo que es importante para el país, para que haya crecimiento, que es la finalidad que planteó el presidente Kast respecto del crecimiento, mayor empleabilidad, etcétera. Pero lo que uno no puede hacer es hacerlo a costa del Parlamento. El Parlamento es una herramienta democrática y uno tiene que dejar que los parlamentarios fijen estrategia, hagan lo que tengan que hacer y presenten las indicaciones que les parezca. Insisto, que hay un problema de origen que tiene que ver con la capacidad de dialogar y de conversar, porque si bien es cierto, y tal como lo dice Rodrigo, ha habido de parte del ministro García y el ministro Alvarado disponibilidad para aquello. No necesariamente en Hacienda ha habido buen comportamiento, ni tampoco en las cámaras. Recordemos el episodio del presidente de la Comisión de Hacienda, que ha tenido una actitud que es poco democrática también, en el sentido de no dejar hacer preguntas. Entonces me parece a mí que, insisto, acá hay errores de ambas partes. Esta no va a ser la primera ley en donde se utilice como estrategia o no, porque es legítimo que tengan estrategia los partidos políticos, las coaliciones, poder llevar adelante una tramitación de una ley. Insisto, esta ley tiene problemas de fondo y que tiene que ver con rebajar la carga tributaria de las grandes empresas del país a cambio de una reducción transitoria en el precio de los pañales o en el precio de los medicamentos. Hay que ser claro en esto, es una reforma que además establece la invariabilidad tributaria, que es muy complejo de mantener durante 25 años sin establecer graduaciones. Yo escuché al presidente del Comité de Diputados de la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Díaz, que hablaba de que por lo menos se estableciera una cierta transitoriedad en la invariabilidad. Entonces, claro, para las empresas que invierten una gran cantidad de millones de dólares, se puede pensar en una invariabilidad, pero no aquellas que aprovechan la invariabilidad para invertir poco en nuestro país. Entonces, ese diálogo no ha estado todavía presente y yo entiendo que por eso es la molestia del diputado Araya, que yo considero que es un gran diputado, está haciendo un esfuerzo legislativo importante. A lo mejor la forma o las palabras se pueden revisar, lo vamos a ver hoy día a las 12 de la mañana, cuando se entreguen las indicaciones. Ahora, Rodrigo, hace un rato estábamos conversando con el senador Matías Walker y el senador decía que le parecía un error que se estuviera tratando de amarrar esto con votos del PDG y con una mayoría circunstancial. Él apuesta fundamentalmente que en el Senado se va a generar un acuerdo mucho más grande para un tema de esta envergadura, dice. Y él pedía replicar el espíritu de lo que guió la reforma de pensiones en el gobierno del presidente Boric. Tratar de replicar ese espíritu de acuerdo con el socialismo democrático fundamentalmente. ¿Qué te parece ese punto? ¿Es viable ese camino? El Senado muestra en los últimos años de que es justamente el espacio donde se han llevado adelante las discusiones más complejas y donde ha habido diálogo, sin estas recriminaciones, sin cálculos, sin dilaciones. Yo coincido quizás con el análisis de fondo del senador Walker, que justamente dónde va el gobierno a apuntar el socio estratégico para los próximos años. Este es un proyecto muy relevante, muy importante, no solamente por lo que busca, sino que además ha logrado configurar un poco el escenario político de los primeros meses. Pero es indudable que el Partido de la Gente quizás no es el socio más adecuado que debe tener ningún gobierno. ¿Por qué no? Porque no es un partido de carácter tan ideológico, es un partido que responde mucho a la coyuntura del minuto y es poco predecible en discusiones más de fondo. Ahora lo estamos viendo que de alguna otra forma ha condicionado el apoyo por ciertas medidas y esas medidas finalmente a lo mejor no se van a poder llevar adelante y va a quitar el apoyo, te va a restar, va a entorpecer tu discusión. ¿No es muy confiable como socio? Yo veo al Partido de la Gente como un partido poco confiable, en términos legislativos me refiero. Sí, claro. Y en esa lógica me hacen eco bastante las palabras del senador Walker, que ojalá el gobierno pudiese encontrar puentes, y en eso, por eso vuelvo a coincidir con Laura, el diálogo va a ser muy relevante. Lamentablemente vemos que en la Cámara el diálogo cuesta bastante entablarlo, o sea, los actores de la Cámara no siempre contribuyen justamente a esa búsqueda de acuerdo. Sí lo hemos visto en el Senado y espero que se replique, pero desde el punto de vista político creo que el Partido de la Gente no es un partido predecible en términos de carácter más político-legislativo de fondo, y por eso quizás debiese el gobierno tratar también de lograr sumar gente de la democracia cristiana, gente más moderada del PPE, del socialismo democrático, que en otras épocas del país han sido partícipes de los grandes acuerdos, y creo que esto, por la envergadura de lo que implica, por el proyecto y la magnitud de lo que se busca, en el fondo, modificar,
quizás amerita tratar de sumar ese tipo de parlamentarios, de esos bloques, a este acuerdo. ¿Lo ves posible, Laura? Sí, yo la verdad que lo veo posible, pero es necesario generar un clima también nacional que permita aquello. Mira, tenemos a la academia, la investigación encrispada por una afirmación que hizo el propio mandatario respecto de la disponibilidad de recursos, primero que nada que es absolutamente imprecisa, de 500 millones para provocar un libro. Ayer salieron cerca de 30 asociaciones de la científico, literatura, y yo creo que hay que entonces generar el clima que permita los acuerdos, y eso no se facilita cuando desautorizamos el trabajo científico de organizaciones literarias, cuando en definitiva llamamos a los otros actores políticos parásitos. Yo quiero recordar la campaña, venimos en ese ambiente encrispado desde ese momento y no hemos logrado buscar un buen tono. Yo creo que en el gobierno hay agentes que intentan hacerlo, ya mencioné al par de ministros, he mencionado en este mismo programa a la ministra Chomarí, que la vi el otro día en una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, pero no pasa lo mismo en todas partes. Entonces yo creo que es necesario también que entienda la primera magistratura y quienes ejercen el rol de ministro puedan calmar los ánimos a objeto de buscar. ¿El que debe liderar ese esfuerzo? Yo creo que son todos, es el gobierno, son los partidos políticos del oficialismo también y es la oposición. Respecto al Partido de la Gente, yo no me voy a pronunciar. La verdad que como ex militante durante largo año en un partido político me cuesta ver las dinámicas y sobre todo ponerme en su... Yo creo que ellos negociaron y posiblemente el gobierno pisó muy rápidamente el palito, como se diría, en esta obtención de apoyo que después no resultó. Porque Franco Parisi se va como el gran ganador la semana pasada. Pero sí lo que yo concuerdo con Rodrigo es que aquí hubo una coalición de centro-izquierda que gobernó durante 30 años el país de una manera exitosa y me parece muy lógico buscar en ello la posibilidad de lograr un mayor acuerdo, pero insisto, se requiere que se genere un ambiente de diálogo, particularmente, siempre digamos, pero particularmente porque el gobierno recién cumplió 1 mes y medio de gestión y necesita tener un espacio suficiente para que el diálogo no esté acabado y las puertas no se encuentren cerradas. Yo creo que ahí el presidente de la República, también sus ministros y los partidos, los líderes de los partidos oficialistas tienen un rol importante que cumplir. Claro que sí. Y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa, de lo que está pasando en el oficialismo. Viene un encuentro en Cerro Castillo esta semana que va a ser bien relevante. Estamos junto a Laura Albornoz y Rodrigo Arellano en nuestro panel de conversación de esta mañana. Pausa y ya volvemos, 9:57. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder en nuestra mesa de conversación de cada mañana. Estamos junto a Laura Albornoz y Rodrigo Arellano y dejaba planteada Laura esta idea de lo que está pasando en el oficialismo, ¿cierto? Esta semana hay un encuentro en Cerro Castillo, lo que se busca es de alguna manera también alinear de nuevo las fuerzas después de semanas bien complejas, Rodrigo. Y te quería preguntar respecto a esa interna y a un objetivo que es el de generar este acuerdo más amplio. ¿Habrá disposición del Partido Republicano y de las alas más duras del oficialismo para allanarse a un camino de ese tipo? ¿Cómo ves tú esas almas que están conviviendo hoy día en el oficialismo? El Partido Republicano se ha dado muestras históricas de algo que lo distingue, es la disciplina. O sea, si este va a ser un proyecto impulsado por su gobierno, no veo ninguna posibilidad, más allá de críticas que han surgido, un proyecto que no estaba exento de críticas ni en la forma ni en el fondo, por parte también sobre todo en el manejo político, de miembros destacados del Partido Republicano. El presidente Arturo Esquella fue muy crítico también con cierto rol que está cumpliendo también el segundo piso. Pero yo me quedo con lo que ha sido la historia de este partido. Yo creo que la verdad que el Partido Republicano se ha destacado por la disciplina y no veo que haya un espacio para algún quiebre o torpedear este proyecto de ley, como tampoco lo veo, fíjate, también desde hace ya un par de semanas, ni siquiera en Renovación Nacional ni en la UDI. Yo creo que tiene bastante llenado el camino el gobierno en impulsar este proyecto en este bloque oficialista. No sé qué va a hacer el Partido Nacional Libertario, que ese también es una estrategia, un bloque relevante, importante de parlamentarios, que también tiene un camino político propio, un liderazgo que está por fuera, que no forma parte del gobierno, por lo tanto tiene menos canales comunicativos o de transacción política con ellos.
y vamos a ver cómo va el camino con el Partido de la Gente. Insisto que es un camino de riesgo que decidió subir en el gobierno, probablemente por quizás superar esta primera valla que se ve como la más compleja, que es tratar de aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, además con un plazo. Creo que se han impuesto un plazo antes de la cuenta pública del presidente el 1 de junio. Ahora, el problema quizás para el Partido Republicano es que cuando se negoció la reforma de pensiones y se genera este acuerdo con la entonces oposición, con Evópoli, la U, etcétera, el mote que le caía a ese lote era de la derechita cobarde, ¿no? Desde el Partido Republicano lo acusaban de ser la derechita cobarde, estaban muy en contra del acuerdo, no participaron de esas negociaciones tampoco, etcétera. Entonces, tomar ese espíritu ahora y hacer lo propio, igual es un desafío. Son las lecciones que te da la democracia y el juego político. La política no es solamente un arte de gobernar, sino que un arte de oficiar, de mucho trabajo y esfuerzo. El Partido Republicano yo creo que va a tener que entender ahora que justamente el sustento de la democracia es lograr construir acuerdos incluso con aquel que piensa muy diferente a ti. Laura. Sí, yo comparto absolutamente. Aquí hay una falta. Cuando dice la derechita cobarde, están hablando de la UDI y Renovación Nacional. Y Evópoli, claro. Ese era el monte de Mira, republicanos es que por haber cedido en la reforma de pensiones. Ese era Sí, me parece a mí que sería bueno por eso descomprimir el clima político en el país. Nos hace bien a todos, le hace bien al país también. Y sería bueno dialogar, sin perjuicio de nuestras diferencias ideológicas y políticas que están. Yo discrepo mayoritariamente respecto a esta reforma. Yo entiendo la finalidad, insisto, de mejorar las tasas de crecimiento, mejorar la empleabilidad, especialmente de mujeres y jóvenes, y hacernos cargo de agilizar los procesos en materia de inversión, sobre todo lo que tiene que ver con materia regulatoria. Lo dijimos aquí la semana antepasada, pero lo que no puede suceder es que esto se haga a costa de cualquier cosa. Nosotros no podemos hacer reformas a costa de, y al mismo tiempo, es como un bombardeo, ¿no? Entonces tenemos una gran reforma y al mismo tiempo se están recortando los presupuestos en salud, después la ministra los recupera, después se recorta la beca de la Junaed. Entonces, claro, como uno no quiere que el ambiente esté crispado, si los jóvenes salen a la calle justamente porque no tienen claro si van a poder seguir comiendo para estudiar, me parece a mí que es legítimo. Entonces, ¿cuál es la misión del mandatario de nuevo y de los ministros del gabinete? Poder descomprimir el ambiente y ponderar los tiempos. Quizás no es bueno bombardear al inicio y hacerlo más tarde, hacer recortes. Veíamos a la Defensoría de la Niñez el otro día diciendo que hay 41.000 niños esperando que el Estado les dé algún sistema de protección. Estos son problemas que no es de este gobierno, que son históricos, que el país no ha podido asumir el tema de la infancia, de la niñez. Bueno, no podemos anunciar recorte en esa área, entonces hay que priorizar ciertos temas, es necesario descomprimir, y yo siento que ahí hay una labor importante de todos los actores políticos, pero que no se ayuda mucho con estas motes que se ponen sobre coaliciones, que por lo demás han demostrado también disposición al diálogo a través de los años. Yo ayer escuché muy atentamente la entrevista de la presidenta de Renovación Nacional y me parece a mí que en ese sentido de otros partidos políticos que hay una buena disposición. He visto a Paulina Bodanovich involucrada en invitaciones que ha tenido parte del gobierno, también como representante del Partido Socialista. Mencionaba también Álvaro Ortiz de la Democracia Cristiana. En fin, yo creo que es necesario definir los criterios y poder calmar las aguas a objeto de... porque además no lo vamos a lograr, pues, Sebastián. Si nadie puede lograr todo, no se va a lograr. Ningún gobierno ha logrado ir... aunque se tenga, porque recordemos que este 58% tiene un porcentaje también de segunda vuelta, por lo tanto la adhesión pura y dura del gobierno es mucho más baja. Entonces uno no puede pretender hacer todos los cambios que van conforme a su ideología de una sola vez, porque este país es bastante más amplio. Entonces... Oye, y mientras tanto se tramita todo este proyecto y se trata de ordenar la casa, digamos, en el gobierno, empiezan a surgir, Rodrigo, también voces de un eventual cambio de gabinete, ¿no? De la posibilidad de que se genere algún cambio para refrescar un poco y para afinar aquellas áreas en las que el gobierno quizás ha estado más al debe. ¿Cómo interpretas tú esa señal de que ya, cuando recién se cumplen 2 meses de gobierno, empiecen a soplar esos vientos? Es natural que cualquier gobierno, cuando se cometan ciertas descoordinaciones, surjan voces disidentes, voces incluso de gente que forma parte del gobierno pidiendo la salida de algún ministro que haya cometido algún error. Eso no es parte del juego democrático. Yo creo que todavía es muy prematuro para ello. Llevamos justamente 2 meses. Esta es una instalación que ha costado por distintas razones, por descoordinación, por falta de oficio en algunos ministros, que creo que se
hay espacio todavía para corregirlos. Creo que además hay un modelo estratégico que ha estado cuestionado y que yo creo que también está haciendo eco en parte de los actores relevantes de que hay que corregir, que un gobierno no tenía mucho protagonismo en el segundo piso, menos protagonismo en los ministros políticos, que creo que eso en los últimos días ha calado en el gobierno a raíz de esta conversación. Y en la medida que eso tienda a corregirse, creo que aquí hay más que un ministro es que con capacidad o menos capacidades, creo que hay un modelo de instalación política que quizás no fue el más adecuado para el momento del país. Pero al parecer se está entendiendo y me da la sensación de que eso puede corregirse. Y hablar de cambio de gabinete cuando lleva 2 meses me parece quizás no es lo más prudente. Vamos a ver hasta cuándo llega, pero tengo la sensación de que corrigiendo el aspecto más bien de carácter político, de coordinación y dándole más espacio a los ministros con más experiencia, podría de alguna otra forma también consolidar liderazgos ministeriales que han estado más debilitados justamente a raíz de estas descoordinaciones que yo tengo la sensación de que son más de instalación que de fondo. Laura. Mire, los gobiernos son cortos, duran 4 años y uno no se da cuenta. Recién decíamos, hoy día cumple justamente 2 meses. Entonces, la verdad que yo creo que el presidente tiene el derecho, y todos lo sabemos, no tengo que de hacer los cambios cuando a él le parezca. Yo recuerdo que en el primer gobierno del presidente Bachelet, donde yo fui ministra, se hizo el primer cambio a los 3 meses. No hay tiempo, es una decisión únicamente del presidente y yo creo que no se podría juzgar ni si lo hace pronto o lo hace... Más vale reaccionar pronto, ponerse colorado una vez que... Entonces yo creo que es necesario hacer los cambios. Lo que pasa es que, como dice Rodrigo, el problema tiene que ver con el diseño, porque mientras uno espera que un gobierno tenga a los ministros empoderados, no me gusta mucho esa palabra porque es como si alguien tuviera que... y los ministros saben lo que tienen que hacer, en vez de tener a los ministros cumpliendo ese rol, lo que está es un segundo piso cumpliendo ese rol. El propio senador Matías Walker contaba la otra vez que le había ido a presentar propuestas al segundo piso. Es una cuestión insólita. La verdad que yo, de mi propia experiencia, le quiero decir que jamás tuve instrucciones del segundo piso en el gobierno que me tocó participar, y no es bueno que así sean, porque los representantes, en realidad los mandatados por el presidente de la República, son los ministros de Estado. Y como dice Rodrigo, todavía no podemos verlos desplegados absolutamente. No sabemos... Cierto. Efectivamente, cuáles son los planes. Nos gustaría escuchar más al ministro de Obras Públicas, más al ministro de Vivienda, contando, no, el ministro de Vivienda sí ha tenido... ha tenido muy buen... Mira, la verdad es que yo creo, el caso del ministro Poduje, que uno espera más que los ministros estén en terreno, hablen y se generen estas típicas situaciones producto de la gestión, a que la gente no lo conozca. Yo creo que eso permite efectivamente ponderar mejor la gestión de un ministro, y yo por eso valoro mucho lo que ha hecho el ministro de Vivienda, porque tiene el coraje de salir a la calle. Eso no es fácil. Pero insisto, es necesario ponderar el rol del segundo piso y particularmente de los ministros que todavía no se conocen tanto por la ciudadanía. Seguramente tendremos novedades de esta reunión también ahí en Cerro Castillo esta semana. Rodrigo Arellano y Laura con nosotros esta semana para partir este día lunes. Gracias, Laura. Gracias por haber venido. Gracias, Rodrigo.